¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este sexto webinar que tenemos en este ejercicio 2022. Agradecerles a todos ustedes, clientes, colaboradores, amigos que tienen a bien seguirnos en estos webinars. El día de hoy estamos de manteles largos. El día de hoy nos acompaña el licenciado Aarón Huerta Hernández, quien es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien estará abordando el tema central del día de hoy, que es el beneficiario controlador en el sistema tributario mexicano, sus alcances y efectos jurídicos. Ustedes puedan decir, oye, este tema o este webinar ya lo tocamos en el webinar correspondiente al mes de abril, en el cual participaron nuestros socios Mario Nuño y Eduardo Ramírez. Pero bueno, creo que es importante también conocer otro punto de vista, ¿no? Entonces, por eso el que tomamos a bien el que hacerle la cordial invitación al licenciado Aarón, quien gustoso la aceptó y estamos el día de hoy. Entonces, pues invitarlos a que esas dudas que tengan respecto a este nuevo concepto, a esta nueva figura y obligación que tenemos todos los contribuyentes, ya veremos nuevamente quiénes son los sujetos obligados a estar identificando a este tipo de beneficiario controlador, pues no se queden con ellas, ¿no? Que las hagan, que las externen y pues bueno, aquí el licenciado Aarón tratará de abordarlas, trataremos de abordarlas todas. Antes de iniciar con el tema, me voy a permitir darle lectura, una breve semblanza de lo que es el licenciado Aarón Huerta Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruzana. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como secretario auxiliar en la quinta sala auxiliar y en la entonces segunda sala regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 2012 a 2015. Posteriormente ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde ha ocupado los siguientes cargos: responsable de las áreas de quejas y representación legal en la Delegación de Veracruz de 2015 a 2017, subdirector de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de 2017 a 2019, subdelegado y encargado de despacho en la Delegación de Coahuila de 2019 a 2020 y actualmente delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el estado de Coahuila. Ha participado activamente en foros, ponencias, cursos y capacitaciones a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Asociación de Contadores Públicos de La Laguna, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados AC, la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, la Universidad Autónoma de La Laguna, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Barra Digital de Especialistas Tributarios. Y por si eso fuera poco, también ha aportado diversos artículos de su autoría a distintas publicaciones y revistas en materia fiscal, como el libro Reforma Fiscal 2022 de Burgoa Editores, SAS, y la revista Prodecontigo. Aarón, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Estimado Jaime, de verdad, agradezco mucho la consideración de mencionar que están de manteles largos. Muchas gracias por la atención. Francamente, pues la idea de estos conversatorios, de estas charlas, pues es traer a los contribuyentes, a los emprendedores, a los contadores, asesores, etcétera, pues siempre las novedades o lo que se está tratando en el foro fiscal. Entiendo que me encuentro en un foro grande, ya superamos las 50 personas, las 70, y pues agradecer que se me haya considerado a mí para este evento. Hace rato mencionábamos un punto importante respecto de el conocimiento de los servicios, facultades y atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sí, creo que sí, creo que sí vale la pena, como preámbulo antes de entrar de lleno al tema, como lo habíamos platicado, sí el que nos hagas un recordatorio, ¿no? De todos los servicios que hoy en día presta la Procuraduría. Creo que es muy bueno el poder hacer un refresh, porque no nos quedemos con solamente el tema de quejas o acuerdos conclusivos, que en ocasiones es lo que más se escucha, pero creo que sí vale la pena el que nos hagas un
un recorrido de todos esos servicios que los cuales los contribuyentes pueden acudir con ustedes y que son servicios que prestan y lo más importante, ¿no? De manera gratuita. Así es. Nosotros todos los servicios que brindamos son de manera gratuita. En términos generales podríamos hablar de 4 servicios principales, pero eso no quiere decir que sea lo único en lo que podamos apoyar a los contribuyentes. Estamos hablando de asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal y acuerdos conclusivos. Naturalmente, el área de asesoría es nuestro primer frente, nuestro primer bastión, a través del cual los pagadores de impuestos, los asesores, contadores, etcétera, se acercan con la Procuraduría desde exponer una duda. Me voy a permitir dar un ejemplo muy sencillo, a lo mejor cómo imprimo una opinión de cumplimiento, qué es el RFC, etcétera, etcétera, hasta, bueno, ya problemáticas más grandes, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor están en un procedimiento de fiscalización, tienen sus cuentas inmovilizadas por orden de una autoridad fiscal, les pretende cobrar un crédito que evidentemente se encuentra prescrito. Cualquier duda o problemática en la cual se esté correlacionando el tema del derecho fiscal con los derechos de los pagadores de impuestos, hablando o en términos de impuestos federales, pues la Procuraduría es competente para intervenir. Estos servicios, como bien lo mencionas, porque somos un organismo autónomo desconcentrado, pues son gratuitos. No hay ningún cobro a los contribuyentes por acercarse con nosotros. Ahora, partiendo de ahí, de que el área de asesoría es justamente el área en el cual recibe estos primeros acercamientos, pues justamente que a partir de ahí el asesor en turno se va a encargar de, si es necesario, direccionar hacia los otros servicios que brindamos. Estamos hablando de los servicios de quejas y reclamaciones, donde esta Procuraduría hace sus funciones de manera más palpable o visible como ombudsperson en materia fiscal, en materia de los derechos de los contribuyentes. Y entonces abrimos expedientes para realizar acciones de investigación sobre actos de autoridad que posiblemente pudieran estar vulnerando los derechos de los pagadores de impuestos, estos derechos que se encuentran en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Hablando en temas, o quizá a manera ejemplificativa, para hacerlo un poco más didáctico, aquellas personas que desconocen por qué su opinión de cumplimiento aparece negativa, desconocen qué ocurrió con sus trámites de solicitud o de devolución, a lo mejor le notificaron la restricción o la cancelación de su certificado de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Todas estas cuestiones que anteriormente, antes de la existencia de la Procuraduría, o sea, antes de hace 10 años, pues a lo mejor costaba un poco de trabajo transigir directamente con la autoridad y pues que tampoco podían ser materia de un juicio contencioso. Aquellos que somos estudiosos del derecho, pues sabemos que para promover un juicio contencioso, pues el acto de la autoridad debe de contener un requisito indispensable, que es revestir o tener el carácter de definitivo. Y bueno, estos ejemplos que les doy, pues no necesariamente era viable tramitar un juicio o algún medio de defensa en contra de los mismos. Entonces, bueno, a través de la Procuraduría y a través del área de quejas y reclamaciones se abre un área de oportunidad enorme para que todos los contribuyentes, desde cualquier situación que estuvieran atravesando, insisto, ya sea duda o un acto de la autoridad sobre su patrimonio, sobre su esfera jurídica, bueno, pues nosotros investigamos y buscamos satisfacer la pretensión del contribuyente, a la vez buscamos también que no se vulneren sus derechos y bueno, es básicamente o en esencia, ese es el servicio de quejas y reclamaciones. El servicio de acuerdos conclusivos, para aquellos que están inmersos en el mundo tributario, pues sabrán que las autoridades fiscales cuentan con algo que se conoce como facultades de comprobación. Quizá las facultades más comunes de ver a cabo que las autoridades las llevan, pues son la revisión de gabinete, la visita domiciliaria o la revisión electrónica. Entonces, dentro de la propia Procuraduría, posterior a que ya había entrado en sus funciones, se detectó que se estaba repitiendo en sus edificios, en sus servicios, pues una dolencia por parte de los pagadores de impuestos que estaban siendo auditados al considerar que aquellas personas que ejercían estas facultades de revisión, pues a lo mejor no estaban analizando correctamente los argumentos expuestos para desvirtuar los hechos o omisiones sobre los cuales la autoridad quería llevar a cabo la determinación de un crédito fiscal o
a lo mejor no había una correcta valoración de pruebas. Y digo, al final del día hay que recordar que estos auditores pues, también son servidores públicos que tienen regulados sus tiempos para trabajar y al mismo tiempo pues tienen cargas de trabajo quizá grandes. Entonces, bueno, como comenzaron a existir este tipo de quejas y el servicio de quejas y reclamaciones ya no podía satisfacer la necesidad de los contribuyentes, hablando estrictamente sobre la necesidad de que la autoridad en un procedimiento de fiscalización se tomara el tiempo de revisar, de sentarse a platicar con el contribuyente, de permitirle exponer sus argumentos sobre los cuales pretendía desvirtuar una observación hecha por la autoridad, pues se genera la figura del acuerdo conclusivo, que es el primer medio facilitador, un medio de solución de controversias que lo que busca es que dentro de estos procesos de auditoría que mencioné, que están establecidos en el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9, pues haya un espacio, una burbuja de tiempo, si me permiten la expresión, para que entonces sí la autoridad y el contribuyente se sienten y puedan ambos transigir hacia de la mejor forma hacia la conclusión del procedimiento fiscalizador, ya sea porque el contribuyente logre desvirtuar o desvirtúe parcialmente, se regularice parcialmente o se regularice totalmente. Todo ello con un gran beneficio, que es el beneficio a partir de este año, anteriormente se conocía como condonación, a partir de este año es reducción de multas del 100% y de ahí en adelante, para otras solicitudes de acuerdos conclusivos, pues dependiendo o atendiendo a lo que dispone el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ahora, estos servicios, estos tres que acabo de comentar, pues naturalmente es PRODECON quien regula los plazos, los términos, etapas procesales, etcétera. Y podríamos estar, o se debería mencionar que en estos casos, pues a lo mejor estamos sobre matices de lo que es la justicia o la justicia alternativa, los medios, la justicia alternativa en el país, que también se encuentra regulada dentro de nuestra Constitución, pero no podemos dejar de lado que también existe la justicia en la vía tradicional. Y cuando hablamos de la justicia en la vía tradicional, pues debemos de pensar en los recursos administrativos con los que cuentan los contribuyentes cuando están inconformes con una resolución que está siendo determinada por alguna autoridad y bueno, dentro de la propia unidad administrativa jurídica en su caso, pues pueden interponer estos recursos administrativos y también pues instancias jurisdiccionales, hablando estrictamente de lo que es el juicio contencioso administrativo y pues el amparo, tanto directo como indirecto. Eso que nosotros conocemos como la justicia tradicional, también a través de PRODECON, el contribuyente puede tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque damos este servicio en donde ya no fungimos como rectores de procedimientos, sino como abogados patronos que llevamos a los contribuyentes a solicitar impartición o acceso a la justicia, hablando estrictamente en temas de justicia por la vía tradicional. Y entonces, bueno, ya como buenos abogados defensores, pues dictaminamos los asuntos de los contribuyentes que van desde multas, a lo mejor por ahí respuestas a solicitudes de prescripción, embargos que se están llevando indebidamente, respuestas sobre aquellos trámites donde el contribuyente pretende aclarar o desvirtuar las razones por las cuales se le canceló su certificado de sello digital, a lo mejor por ahí cuando la autoridad de forma de mutuo propio, pues llevó a un contribuyente a otro régimen, a lo mejor una modificación en la prima de riesgo, hablando en temas de INS, etcétera, etcétera. Pues bueno, nosotros representamos como abogados a los contribuyentes ante estas instancias que comentaba hace un momento. En esencia, o estos 4 servicios son los del día a día para nosotros que estamos en las delegaciones, pero no quiere decir que sean los únicos. PRODECON tiene otras facultades y atribuciones. Por ejemplo, PRODECON puede hacer consultas a la autoridad sobre la interpretación de cierta disposición legal y decirle al SAT que desea que se pronuncie sobre algún reglamento, alguna regla en específico, la aplicación de un artículo, etcétera, etcétera. De igual manera, pues tiene la facultad también de acercarse por ahí en el Poder Legislativo, ante la Comisión de Hacienda, para proponer, en su caso, o en los tiempos que corresponde, pues alguna iniciativa de ley. También se puede, o sea, sugerir a la Comisión Nacional de Hacienda para que se establezcan o se den ideas de qué cuestiones pudieran ser sometidos a una iniciativa de ley. También tenemos lo que son las consultas especializadas, cuando ya en casos muy concretos, muy particulares, un contribuyente que está en una problemática real
y que tiene dudas sobre la aplicación de una ley y que no son casos, digámoslo, del día a día, sino que son casos muy particulares o específicos, pues el contribuyente pregunta a Prodecon a través del servicio de consulta especializada, pues para que Prodecon le dé por ahí pues su opinión como ombudsperson en materia fiscal. Todos estos servicios que se mencionan son gratuitos, repito, y una atribución muy particular y muy importante es la de la difusión de la cultura contributiva. ¿Y esto cómo acontece? Bueno, se realiza a través precisamente de foros como este, donde Prodecon hace pues difusión de los temas que están siendo novedosos en materia fiscal. El ejemplo más común que podríamos ver es que siempre a finales de años pues tenemos los temas de iniciativa de reforma, etcétera, y bueno, Prodecon hace sus webinars donde habla sobre la reforma. Cuando hay temas que son particularmente novedosos, este año, por ejemplo, podríamos hablar del complemento carta aporte, del CFDI, la versión 4.0, el propio beneficiario controlador, pues Prodecon también hace un estudio y, sobre todo, pues sale al foro a exponer su punto de vista, su interpretación, el origen, el contexto y los alcances. No es la excepción, como lo mencionaba hace un momento, el tema del beneficiario controlador, en donde inclusive se sacó un libro, se estableció un libro que, bueno, el día de hoy es el que se viene a exponer y a presentar, en el entendido de que está a su disposición de manera gratuita, ya sea en descarga electrónica, y pues ahí dependiendo de los estados en los que se encuentren, pues ya su delegado o el delegado de cada entidad sabrá si cuenta o no con ejemplares físicos para proporcionar. Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta o algo que no quedó muy claro para que me pueda yo regresar. No, creo que está bastante claro, licenciado Huerta, y creo que, bueno, es el momento indicado para poder ya entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, simplemente como un preámbulo, pues recordar, ya lo mencionó usted, el tema de que tratan de estar en temas novedosos o temas que se están adicionando, y creo que este tema o este concepto del beneficiario controlador fue de las principales adiciones que hay en la reforma fiscal para este año 2022, con la incorporación de los artículos 32B, ter, cuarter y quinter, adecuaciones o también adiciones al 84 M y 84N, donde habla de las sanciones, bastante cuantiosas, por cierto, ya nos dará su punto de vista al respecto. Y pues bueno, y como consecuencia también la incorporación de las reglas 28120 a la 28123, donde también trata de regular parte de cómo tendremos que identificar y documentar estos expedientes del beneficiario controlador. Entonces, eso simplemente como preámbulo, entonces ya le cedo nuevamente el uso de la voz para que nos exponga cuál es la visión o cómo es la interpretación que le da la Procuraduría a este nuevo concepto que aparece en el Código Fiscal. Muchas gracias. Estimado, digo, como primer acercamiento, nada más 2 minutos dame. Me gustaría aprovechar el día de hoy este escenario para presentar a la subdelegada de esta delegación en Coahuila, la maestra Cristina Saldaña, que ya se incorporó, y digo nada más efecto de que se le conozca, se le ve el rostro, y pues que sepan que cuando yo no estoy, pues ella es quien está al frente, toma la batuta, toma las decisiones, y sobre todo si en algún momento hubiera la necesidad, pues ella seguramente estaría impartiendo este tipo de foros o ponencias. Entonces, nada más rápido, salúdanos Cristina, por favor. Muchas gracias, delegado. Un placer estar en esta plática con ustedes, esperando que no sea la primera, que todavía podamos impartir o compartir con ustedes más temas de interés. Y como bien lo precisa el delegado, me encuentro a sus órdenes para cualquier cuestión, sea de nuestra competencia o no, estamos a sus órdenes para orientarlos y poderles prestar y brindar todos estos servicios que ya mencionaba el delegado. Pues muchísimas gracias, mucho gusto, licenciada Saldaña, y va a ver que no va a ser el primero, es el primero de varios que vamos a estar teniendo. Gracias por la disposición. Bueno, pues ahora sí, hablando de lo que es el concepto que, como bien mencionaste, estimado, pues viene presente en la reforma tributaria para 2022, que se incorpora este año, es novísimo, pero en materia tributaria, más adelante lo vamos a ver, realmente esta figura pues ya tenía unos antecedentes en México, y pues en el plano internacional, pues con mucho mayor razón podemos decir que ya tiene un rato avanzando.
lo que hacemos, como les mencionaba en Prodeco, pues es generar un estudio sobre lo que viene, antecedentes, hablar un poco de las razones por las cuales surge la necesidad de que se establezca o se incorpore en la legislación fiscal y tributaria para este año, pero tratando de llevar al contribuyente, en este caso a los espectadores que pudieran ser o no especialistas técnicos en la materia, pues de la mano desde el origen o la génesis de esta situación. Hablar del beneficiario controlador, a mí me gusta pensar o definir que el tema del ejercicio controlador pues es la forma en la cual se busca transparentar la identidad de la persona que al final del día pues es la que obtiene o son los verdaderos dueños de las empresas o de las entidades financieras, personas morales, etcétera, quienes reciben realmente los beneficios, uso, goce, ejercicio de los actos jurídicos que realizan este tipo de entes, hablando de personas morales, otras personas les llaman personas jurídicas, etcétera, etcétera, y pues también por ahí el tema de los fideicomisos. Vamos entrando un poco en materia, hablando del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, pues emitieron recomendaciones internacionales. Como un dato, pues hay que recordar que estas son instituciones, son organizaciones, son grupos que han promovido la cooperación entre los países para transparentar operaciones que involucran flujos de ingresos o activos. ¿Y esto con qué fin? Pues es para combatir frontalmente pues temas como lavado de dinero, lavado de activos. También buscan erradicar o evitar, mejor dicho, el financiamiento al terrorismo y sobre todo pues temas que siempre han estado vigentes en la agenda internacional, no solamente por estos dos grupos que ven en pantalla, pues también recordar la OCDE, pues es el combate frontal a la evasión y a la elusión, a través, en este caso en particular, pues del intercambio de información. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la información que se busca intercambiar al final del día? Pues en aquellas entidades o en aquellas instituciones que se pueda transparentar cuando hay la sospecha de que se está ocultando a la persona que es el verdadero dueño, que es el verdadero, que es el verdadero bueno, no ente, que es la verdadera persona que goza de los beneficios, pero que a lo mejor no hay una transparencia directa, sino que hay que llegar hasta esa persona porque no es evidente quién se está beneficiando de las operaciones o actos jurídicos que realizan este tipo de empresas o de personas. Como ven en pantalla, ya es un poco lo que mencioné hace un momento, pues GAFI, el Foro Global, también se me ocurre mencionar la OCDE, pues lo que hacen es inclusive evaluar a los países para ver qué tan dispuestos han estado o qué tanta cooperación han puesto para hacer accesible a las autoridades tributarias el intercambio de información confiable, sobre todo actualizada, y esto lo hacen pues también para tratar de estar a la par o a la vanguardia del avance que tienen las nuevas técnicas que se van creando para generar la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Yo no quiero aquí en este foro hacer algún tipo de reconocimiento o apología del crimen, ni mucho menos es mi intención, pero hay que mencionar, porque es un dato, que las personas que se dedican a este tipo de actividades pues siempre están a la vanguardia y parece que su velocidad de evolución es aceleradísima. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a nivel internacional, pues buscar la cooperación entre los distintos países para que se tomen reglas, guías que puedan plasmarse en sus legislaciones a través de artículos, como los artículos que mencionaste ahorita al principio, Jaime, y que, bueno, a través de ellos, pues ya se busque estar materializando la intención de prevenir este tipo de acciones o de actividades, que al final del día, pues son perjudiciales, pues en todos los sentidos. Entonces, avanzando sobre lo mismo, las recomendaciones de la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, se reconocen como el estándar global antilavado. Cuando hablamos de eso, pues entendemos que son aquellos que están pues sentando las bases y emitiendo las recomendaciones para poder erradicar o abatir este tipo de prácticas.
han sido emitidas desde 1990 y como les mencionaba hace un momento, pues lo que van buscando es ir evolucionando para adecuarse a las nuevas formas de lavado de dinero que generalmente encuentran este tipo de grupos pues delictivos para llevar a cabo sus actividades y a partir de ahí ser más efectivos en su combate. Entonces, hay 9 recomendaciones especiales o esenciales, pero hay que entender siempre que todo esto va encaminado hacia combatir principalmente el lavado de dinero. El lavado de dinero, que pues estamos en el entendido que es tomar dineros que tienen origen o tienen, pues sí, un origen ilícito y pues buscar disfrazarlo a través de muchas operaciones, pues para que pareciera o maquillarlo de dinero que ha sido obtenido de forma legal. Entonces, esto es lo que se busca a nivel internacional, particularmente la GAFI, a través de las recomendaciones. Y como cualquier tratado internacional, pues la mayoría de los países las adoptan, las usan para llegar a los fines que comentamos hace un momento, que es combatir eficazmente y de forma global los delitos que estábamos mencionando. Entonces, todas estas láminas que ven en pantalla, yo ya las hice llegar, van a ser, también son públicas, están dentro de la propia página de la Procuraduría. Entonces, si voy un poco rápido en el cambio de láminas, no se preocupen, también vamos a estar, también se van a compartir. Bueno, dentro de las recomendaciones internacionales, estas que ven en pantalla, pues quizás son las más fuertes, las más conocidas. Y vamos a comenzar hablando de la recomendación 10, que es la debida diligencia del cliente. Así se conoce esta recomendación en esencia y en términos muy sencillos o muy simplificados, pues habla esta recomendación de que cuando una entidad financiera sospeche, una institución tenga sospecha de que se están realizando operaciones sobre o que tengan que ver con lavado de dinero, pues debe darle un tratamiento normal a la operación. Sin embargo, debe elaborar un reporte que debe poner a disposición de la autoridad competente, pues para que ellos se encarguen de la investigación pertinente y de llegar al fondo del asunto. En estos casos, transparentar la información. La recomendación 11, el mantenimiento de los registros, por regla general, pues son 5 años, lo que se recomienda a todos los países que sus instituciones recaben y guarden la información hasta por 5 años. La recomendación 17, que es la dependencia de terceros, digo, la verdad son recomendaciones, quienes han tenido la oportunidad de leerlas, francamente muy extensas, muy detalladas. Quien se anime a hacer el estudio, pues la verdad sí se encontrará con mucho material. Y en términos muy resumidos, pues eso es lo que establecen o es el eje rector de estas recomendaciones. La recomendación 17, que también es relevante, que es la dependencia de terceros y que, bueno, las instituciones financieras pueden delegar en terceros actividades propias, pero la responsabilidad es original. ¿Esto qué quiere decir? Que de igual manera, cuando existe por ahí la suspicacia o la presunción de que se está llevando a cabo una operación respecto o por temas de lavado de dinero, pues las instituciones financieras pueden delegar en terceros, entiéndase, otros entes o otros organismos dentro de las mismas instituciones que se encarguen o se aboquen de estudiar y analizar si existe o no existe motivo suficiente para determinar que hay un tema de lavado de dinero o en su caso de financiamiento de terrorismo y deben delegar este tipo de investigaciones, pero la responsabilidad sobre el particular sigue recayendo en estas instituciones. La debida diligencia del cliente en la recomendación 22 de las actividades profesionales no financieras designadas, pues está relacionado con todo aquello con todos aquellos elementos o escenarios donde se pueden llevar a cabo este tipo de actos y que no necesariamente se esté tratando de instituciones financieras. Por eso pudiera parecer que es lo mismo que la recomendación 10. Sin embargo, la recomendación 22 está encaminada hacia casinos, agentes inmobiliarios, abogados, notarios, etcétera, etcétera. Y la recomendación 24 y 25, que son justamente las que se recogen para el año 2022, para la reforma fiscal en México, pues habla sobre la transparencia de los beneficiarios finales de las personas jurídicas. La recomendación 25 es la transparencia y titularidad de los arreglos legales y sus notas interpretativas. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que en esencia estas dos reglas son muy parecidas, refieren o establecen tomar medidas de prevención
obtener información para poner al alcance de la autoridad competente, pero uno está hablando de la recomendación 24, tiene su eje rector en las personas morales, también conocidas como personas jurídicas, en tanto que la recomendación 25, pues establece particularmente, o al menos en México, sobre los fideicomisos y todos los elementos que integran un fideicomiso. Estamos hablando desde transparentar al fideicomisario, al fideicomitente, el propio fideicomiso, los fiduciarios, los beneficiarios, y pues por ahí también si hay un tema de lo que se conocen como protectores, pues también. Entonces, bueno, señalado eso, hablando de las recomendaciones 24 y 25, perdón si me veo un poco de lado, pero es que en este monitor tengo la letra un poco más grande. Las recomendaciones 24 y 25 de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo fueron retomadas en la reforma del Código Fiscal para 2022, siendo que dichas recomendaciones señalan lo siguiente. Esto, bueno, ya lo comenté hace un momento y hay que tenerlas bien presentes. Ambas recomendaciones respecto de los distintos entes que ya mencioné o ya segregué hace un momento, en esencia versan sobre 3 etapas. No está establecido así, mi interpretación podríamos hablar de un ABC, que es tomar medidas de prevención, obtener información y esta información ponerla a disposición de la autoridad. Retomando un poco para que no haya confusiones. La GAFI emite unas recomendaciones desde 1990, en las cuales lo que se busca hacer es intercambiar información sobre actividades que pudieran tener intenciones u origen sobre lavado de dinero. Los países que están inmersos o que están dispuestos a aceptar este tipo de recomendaciones, que ya son más de 180, aceptan, y desde 1990 hay una serie de recomendaciones que se emiten. En México, para la reforma fiscal y el mundo tributario, vienen en la recomendación 24 y en la recomendación 25, sin embargo, no es algo tan nuevo para el país, para el Estado de Derecho México. O sea, entendiendo México como un Estado de Derecho, no es la primera vez que se está hablando de un beneficiario final o de un beneficiario controlador. Pero hay que tener presentes una cosa, que para este año, o por qué está interviniendo PRODECON, o por qué ahorita estamos en materia fiscal atentos a este tema, porque este año se implementó o se incorpora a lo que es la legislación fiscal, hablando pues justamente de nuestro Código Fiscal de la Federación. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero entonces, partiendo de ahí, de la GAFI, sus recomendaciones, desde 1990 existe, que en México ya había habido por ahí en otros dispositivos legales una incorporación sobre esta figura y la necesidad de transparentar las operaciones, los actos jurídicos que celebran personas morales, que celebran fideicomisos, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es trasladarlo al campo fiscal a partir de este año, y por eso es la intervención, o por eso pasa a ser tema de conversación de PRODECON, ya que como mencioné en un principio, pues el PRODECON está relacionado con todo lo que tenga que ver con el mundo tributario, hablando de impuestos federales. Entonces, ya con ese antecedente, vamos a mencionar un poco cuáles son las directrices del GAFI, ya todos sabemos qué es GAFI, sobre la información del beneficiario final y cuándo suele ocultarse o cuándo es difícil, o cuáles son los elementos que ocupan las personas que desean ocultar este tipo de información del beneficiario final o del beneficiario controlador. Estamos hablando de la creación de empresas ficticias, estructuras complejas de propiedad y de control, acciones al portador y certificados de acciones al portador. Esto, por si alguien tiene la duda, pues las acciones al portador como tal no generan un título o no establecen un título de propiedad, más o menos como lo que ocurre con los cheques al portador. El solo tenerlo, el solo contar con él en la mano, pues se presume que el dueño o el titular, en este caso, hablando de acciones, pues el accionista es la persona que lo posee. Entonces, bueno, este tipo de elementos que abonan o que se pervierten ventajosamente por el tema del anonimato que generan, pues también son muy ocupados para ocultar la información del beneficiario final.
Entonces, bueno, el uso no restringido de personas jurídicas en calidad de directores, mandatos oficiales de representación de accionistas y directores en los que no se divulga la identidad de la persona representada, mandatos de representación de accionistas y directores otorgados de forma oficiosa, fideicomisos y otros arreglos jurídicos que permiten separar las figuras del propietario legal y del beneficiario final. Entonces, perdón que sea yo insistente, pero al final del día, lo que vamos buscando en este ejercicio, o mejor dicho, lo que el legislador va buscando en este ejercicio a partir de la iniciativa del Ejecutivo, es abrir el camino para llegar al a la persona que verdaderamente goza de los beneficios que tienen por las operaciones que se celebran, y bueno, ponerle un rostro, ponerle una cara a quien está detrás de todo este tipo de medidas para ocultar o para obstruir la identidad del beneficiario final. Son las que ven en pantalla, son las más comunes de acuerdo a la GAFI, las que se ocupan para bloquear la identidad del beneficiario final. Y entonces ahora, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca es revertir ese efecto a través de, por ahí, unas adiciones al Código Fiscal de la Federación que vamos a ver más adelante, y pues, sobre todo la colaboración de todos los elementos que están involucrados dentro de este tipo de situaciones. Esto ya lo comentamos, derivado de los acuerdos del Foro Global, pues este concepto del beneficiario controlador, tal y como lo definió la GAFI, pues entra a ser parte de las legislaciones en los países en los cuales se aceptan estas recomendaciones. La definición del beneficiario final, corresponde, de acuerdo a la GAFI, a las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica. Hablando del control efectivo final, pues estamos hablando de aquellas personas que dentro de una estructura imponen las decisiones finales, pueden nombrar o designar al consejo, o también los pueden revocar, los pueden destituir, etcétera. Entonces, el beneficiario final, en otras palabras, son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etcétera. ¿Por qué es importante conocer su identidad? ¿O por qué esta urgencia y esta necesidad? Pues ya lo dijimos al principio, porque se está buscando combatir temas de lavado de dinero, de financiamiento de terrorismo, de evasión fiscal y de elusión fiscal. Las características del beneficiario final, según lo que menciona nuestro libro, que está siendo, o que se basa en todos estos antecedentes que ya estudiamos, pues es que es efectivamente el dueño o el controlante. El control se ejerce a través de un porcentaje importante de las acciones, pues es de esta manera como alguien puede imponer sus decisiones, pues a mayor número de acciones, mayor participación, y por ende, pues mayor porcentaje o fuerza en su voto o en su determinación. Se beneficia de los vehículos jurídicos, es decir, de estas bondades, no quiero decir lagunas, pero sí, como el ejemplo que les puse hace rato con el tema de las acciones, se beneficia de todo este tipo de herramientas, de nubes jurídicas, pero al final del día ejercen el control de un porcentaje significativo del derecho y cuentan con capacidad para nombrar o remover a los miembros de una sociedad. A veces me adelanto un poco lo que estoy diciendo con las diapositivas, les pido una disculpa, pero es el calor de la plática. Identificación del beneficiario en personas jurídicas. Hay que recordar que la recomendación 24 es lo relacionado con las personas jurídicas o personas morales, quizá un poco más familiar el término. Hay una nota interpretativa en la recomendación 10 por parte del GAFI. Las notas interpretativas, llamémoslas, que son como sus asteriscos o sus notas finales sobre qué debe entenderse, atendiendo a lo que se está exponiendo en cada recomendación, tomando en cuenta que pues a lo mejor, por tratarse de distintos países los que reciben este tipo de recomendaciones, pues es necesario contar con un apéndice, una nota al pie, que les diga cómo deben interpretarse ciertos elementos que son mencionados dentro de sus recomendaciones. En el tema de las personas jurídicas, bueno, la nota interpretativa de la recomendación 10 habla de unos procedimientos para la identificación del beneficiario en personas jurídicas. Los ven ustedes en pantalla de izquierda a derecha. Se obtiene y verifica la identidad de las personas naturales, que al final son las que tienen una participación mayoritaria que les permite el control de una persona jurídica.
Este es el qué, el cómo es lo que nos interesa para efectos de la reforma fiscal para 2022. Si existe una duda acerca de si la persona con la participación mayoritaria en la titularidad es el beneficiario final o ninguna persona natural ejerce control vía participación de titularidad, entonces debe establecerse la identidad de una persona natural que ejerce el control de la persona jurídica a través de otros medios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, quizá la premisa mayor o el razonamiento principal es, bueno, para identificarlo, pues hay que medir a través de las acciones, el voto, la propiedad, etcétera, pues su fuerza dentro de la toma de decisiones. Pero, como lo mencionamos hace un principio, como este tipo de prácticas avanzan o llevan una celeridad, pues que va día con día en aumento, pues quizá, mejor dicho, ya han logrado también buscar la forma de disfrazar o que no sea tan evidente quién es la persona que efectivamente tiene este punch, si me permiten la expresión, dentro de las tomas de decisiones, y por eso existe como que un segundo piso, un segundo plano, y dice, si existe duda acerca de si la persona con la participación mayoritaria en la titularidad es el beneficiario final o ninguna persona natural ejerce control vía participación de la titularidad, entonces debe establecerse la identidad de una persona natural que ejerce el control de la persona jurídica a través de otros medios. Esto es, si no lo encuentras con esta fórmula general, pues entonces tienes que buscar otros medios. Y vamos a ver el punto 3 para entender un poco a qué se refiere con esto. Parte de la misma idea, cuando no se puede identificar a la persona natural, una institución financiera o actividades y profesiones no financieras designadas, debería identificar y tomar medidas razonables para verificar esta identidad a través de qué. Pues a lo mejor de una persona natural o física que tenga un puesto de mayor relevancia, aunque este sea administrativo. Lo que dice en la propia lámina, que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior, porque al final del día son quienes tienen más responsabilidad respecto de los hechos o omisiones que realizan este tipo de personas jurídicas. Las personas jurídicas, digo, entendemos u obviamos que tienen derechos y tienen obligaciones, como las personas naturales, digámoslo así. Pero por la propia naturaleza de la persona jurídica o la persona moral, las acciones u omisiones en que se ve involucrado, pues deben partir pues de la mente de alguien, de la voluntad de uno de los elementos que estén incorporados dentro de su estructura jurídica. ¿Cómo lo identificamos? De acuerdo a la recomendación 10 de la GAFI y a su propia nota, bueno, pues entendería que aquel que formalmente, por el número de acciones, el voto o la propiedad u otro derecho, pues está establecido, inclusive yo podría decir que es evidente que tiene esta facultad mayor para llevar a cabo o para hacer que la persona jurídica, la persona moral, tome acciones o inclusive también hablando de omisiones. Cuando no resulta evidente, pues, ¿qué es lo que se va a buscar? De acuerdo a la recomendación, bueno, pues entonces se debe buscar la identidad de la persona natural, aquí en México realmente le llamamos persona física, relevante, estamos hablando de importancia, que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior. ¿Ok? Y bueno, eso hablando de las personas morales en términos generales, o mejor dicho, en la primera parte de estas modificaciones y de esta reforma, que toma la recomendación 24. Conforme a la recomendación 25, que como ya lo establecimos, pues habla de las estructuras jurídicas, vamos a entender que para la identificación, de acuerdo a la recomendación 25, a su nota, a los 3 artículos que se adicionaron entre el Código Fiscal de la Federación, pues no es otra cosa más que, en el caso concreto, en primer lugar, determinar, en el tema de los fideicomisos, determinar los papeles y los elementos que lo integran. Ponerle rostro a cada una de estas partes, desde el fiduciante o fideicomitente, como es el fiduciario, digo, en la pantalla no existe, también podríamos hablar inclusive del fideicomisario, etcétera, etcétera. Ponerle rostros para determinar, con base en los logros que tenga o que se generen del fideicomiso, pues quién es que, y las decisiones que se tomen dentro del fideicomiso, pues quién es el beneficiario controlador. Hay que recordar que pues, dentro de un fideicomiso existen los fideicomitentes, que son los que ponen o colocan dentro del fideicomiso derechos, dineros, algún tipo de bien, para que dentro del fideicomiso, pues, sea explotado, sea ejercido y, bueno, lograr los fines, pues, económicos o razonablemente esperados económicos.
y bueno, a partir de ahí generar ganancias o generar una ventaja. Para el tema de la identificación del beneficiario controlador dentro de estructuras jurídicas, pues bastaría con ver cómo se toman estas decisiones y sobre todo, pues quién recibe los mayores beneficios. Ahora, en todo caso, la diferencia aquí radica, pues en el tipo de estructura que es. ¿Por qué? Pues porque en una persona moral, pues establece las responsabilidades, como ya las mencionamos hace un momento, ¿no? Quién tiene votos, quién tiene más acciones, etcétera. Pero en el tema de los fideicomisos, la verdad, salvo la mejor opinión del foro, pues son estructuras pues más complejas. Entonces, para comenzar, lo primero que hice la recomendación es, a ver, ponle rostro, ponle cara a todo. Ponle cara al fiduciante, al fideicomitente, al fideicomisario, al fiduciario, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, pues ya vamos a ir advirtiendo dónde se encuentra el beneficiario controlador. A ver, un segundo, por favor, permítame. Factores que dificultan la identificación del beneficiario. Bueno, ya los mencionamos hace un momento, pues el anonimato, el uso de accionistas nominales, la cadena de propiedad suele expandirse geográficamente estableciendo cada capa en un país diferente, la identificación del beneficiario final. Estos elementos que ustedes ven en pantalla o que vemos en pantalla, perdón. Estos elementos que vemos en pantalla es lo que en la práctica la GAFI ha detectado que realizan las personas que desean ocultar la identificación del beneficiario controlador. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, pues porque posiblemente el beneficiario controlador esté inmerso en temas de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, etcétera, etcétera. Y entonces, partiendo de que la intención, digámoslo así, mala, es buscar un dinero ilegal, revestirlo de legalidad, y la intención buena es conocer quién es la persona o las personas que desean revestir de legalidad este dinero, los dineros que tuvieron o los activos que tuvieron un origen a través de acciones ilícitas, pues entonces hay toda una operación dentro de los distintos sistemas económicos de uno o varios países, donde comienzan a mover lo que en la jerga se conoce como mover el dinero hacia muchos lados, hasta que se pierda o buscar dejar sin rastro su origen y que, bueno, después se incorpore aparentemente de manera legal para su uso y goce de este tipo de bienes. Los factores que hacen difícil este tipo de identificación, pues es que mientras más avanza el tiempo, pues las personas que se dedican a este tipo de acciones lo que hacen es complicarla un poco más y se basan justamente en temas como los que vemos en pantalla. El anonimato permite que muchas actividades ilegales tengan lugar de manera oculta y escapando de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley. El uso de accionistas nominales, estas son personas que prestan su nombre para figurar como accionistas o propietarios en nombre de otro individuo, ya que en algunos casos este tipo de accionistas podrían estar ocultando el beneficio final. De igual manera, para hacer aún más difícil la identificación del beneficiario final, la cadena de propiedad suele expandirse geográficamente, estableciendo cada capa en un país diferente. Y bueno, la identificación del beneficiario final es independiente de la nacionalidad de este. O sea, esto último también es un elemento que dificulta su identificación. Esto ya lo habíamos comentado hace un momento, salvo su mejor opinión, no creo que valga la pena detenernos. Y bueno, vamos a entrar a un tema de comparativo internacional. Yo creo, si me lo permiten también, que no vale la pena detenernos tanto por cuestiones de tiempo en el tema del comparativo internacional. Lo que les puedo decir es que este libro que mencionamos hace un momento, trae detallado el comparativo internacional de los países que vemos a continuación, pero al final del día lo tenemos resumido. Digo, por si alguien, independientemente de que quiera consultar las láminas, gusta verlo dentro de los libros, al final del día aquí tenemos un resumen de todo esto que hemos comentado sobre la GAFI, etcétera, etcétera. Hay países, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y República Dominicana, se les dan nombres distintos. En Estados Unidos, por sus siglas en inglés sería Hugo. En España se les conocen como titulares reales, en Argentina beneficiario final, en Colombia beneficiario final, al igual que en República Dominicana. Aquí en México pues se estableció beneficiario controlador. Hay un registro, en todo sí, salvo en el caso de Argentina, que solo existe en la ciudad de Buenos Aires. La autoridad, bueno, pues cada quien tiene su autoridad competente.
también se ve dentro del cuadro. Las temporalidades en España es de 10 años, quizá por España es muy, muy eficiente y muy eficaz en este tipo de asuntos, al menos está arriba del promedio. En Colombia son 5 años, 10 años, y en Argentina pues hay por ahí un vacío que no establece cuánto de tiempo debe tener la conservación de la información. En los temas de eficacia, esto es como han sido calificados recientemente estos países. Estados Unidos no cumple o es parcialmente cumplido. España cumple en gran medida. Argentina de plano no cumple. Colombia por ahí trae un tema de cumplimiento parcial y mayormente cumplida, en tanto que República Dominicana pues cumple ampliamente ambas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Pues principalmente las 24 y las 25, sobre las 3 etapas que comentamos hace un momento. Y sobre todo la más importante pues es tener o transparentar o hacer, poner a disposición de las autoridades la información atinente o referente con el tema de los beneficiarios controladores que han sido detectados a partir de operaciones que parecen ser sospechosas o que son sospechosas. Bueno, esto también retoma un poco lo que ya comentamos, quizá me adelanto un poco, ofrezco una disculpa, voy a permitir leer. El concepto de beneficiario controlador o beneficiario final nace como consecuencia de las acciones que la comunidad internacional ha llevado a cabo para combatir el financiamiento del terrorismo, el lavado del dinero y la evasión y elusión fiscal. Para quienes tengan dudas, no sé, es que realmente no sé si todos estamos en el mismo... Mi estimado Jaime, ¿estamos con puro fiscalista? Bueno, creo que Jaime se ausentó un momento. Hablando de evasión y de elusión, por ahí, por si alguien tiene un poco de duda, pues creo que el terrorismo es claro, el lavado de dinero ya lo explicamos un poco, la evasión y la elusión fiscal, pues hablando de temas de evasión, se está hablando de conductas ilícitas per se, o sea, conductas que van en contra de la ley y violan flagrantemente el contenido de las disposiciones legales, fiscales que regulan o que son reguladas dentro de un país, en tanto que la elusión, que algunos también conocen en la jerga como la evasión legal, la elusión es otra cosa que aprovecharse del uso, o aprovecharse de algunos vacíos legales o realizar algunas interpretaciones ambiguas o laxas sobre ciertos dispositivos legales y bueno, a partir de eso obtener un beneficio fiscal. Así fue como el 16 de febrero de 2012 Gafi publicó una nueva versión de sus recomendaciones, de las cuales destacan las recomendaciones 24 y 25, que establecen los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas son utilizadas por más de 180 países, ya México ya está dentro de estos 180 y se establece, entre otras cosas, en su glosario la definición de beneficiario final. Todo esto, repito, está dentro del mismo libro, por si alguien tiene la curiosidad de leerlos. En la legislación mexicana, ya vamos a entrar al Estado de Derecho México, nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en la legislación mexicana? ¿En qué momento apareció el término de beneficiario controlador? Para ello, y perdón que insista, ya les habíamos anticipado que, si bien es cierto, en la legislación tributaria aparece para el año de 2022 con su génesis en noviembre de 2021, pues lo cierto es que ya desde desde el 17 de octubre de 2012, ya contábamos o ya teníamos con el antecedente dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el tema del beneficiario controlador. 5 años después, por ahí de febrero de 2017, aparece este mismo término dentro de la Ley de Instituciones de Crédito y finalmente lo que nos atañe en esta tarde es la iniciativa y la reforma fiscal para 2022 que se dan a finales del año 2021, que ya busca implementar, posteriormente se materializa, la incorporación del beneficiario controlador dentro de México. Beneficiario controlador fue el nombre con el que se acogió en este país. Y bueno, vamos a hablar también un poco de todo esto. El 17 de octubre de 2012, dentro de esta ley que busca prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, hablando en su artículo 3, fracción 3, pues se define, la figura de beneficiario controlador. Tiene por finalidad dotar
de un marco jurídico que dé bases suficientes a las autoridades, al sistema financiero y demás sujetos obligados para avanzar en la prevención y combate del lavado de dinero. Pues esto era completamente ad hoc o se mimetizaba completamente con la intención del legislador al publicar la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora bien, para el 24 de febrero de 2017, que es cuando se incorpora la definición de propietario real, la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ahora tiene como objetivo que las instituciones de crédito cuenten con más información que les permita realizar una mejor evaluación de los riesgos a los que están expuestas. ¿Expuestas por qué? Porque las instituciones de crédito justamente es por donde pasan, donde se manejan y donde caminan pues justamente los dineros que se están moviendo y que pudieran o no tener algún origen ilícito por ahí. Ahora bien, para el año 2022, bueno, finales de 2021, en noviembre de 2021, ya se publica la reforma en materia fiscal, principalmente en el Código Fiscal de la Federación, y como lo dijo hace un momento mi estimado Jaime, se adicionan unos artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquies, 84M y 84N. Los que son 32B ter, quater, quinquies, pues establece el qué y el cómo y los procedimientos y se define también un poco por ahí los plazos. Es evidente cómo se retoman en dos fracciones, lo vamos a ver más adelante, los puntos relacionados con las recomendaciones 24 y 25, ya hablando de materia fiscal, y sobre todo, pues su finalidad es que el Servicio de Administración Tributaria cumpla con estos estándares internacionales. Vamos a leerlo también un poco más adelante. De acuerdo a esto, ¿qué se entiende por beneficiario final? Permítanme, por favor. Bueno, si gustan, antes de leer esto, me voy a regresar un poco al tema de los antecedentes en el sistema tributario, que es justamente lo que atañe a la competencia de PRODECON, de la incorporación del término beneficiario controlador. Para eso, ya con estos datos que vemos en pantalla, que ya los mencionamos, el tema de la iniciativa y el tema de la propia de la publicación de la reforma, la adición de estos artículos y cuál es su finalidad, hay que tener en cuenta que dentro de la iniciativa, esto es antes del 21 de noviembre, si mal no estoy, la iniciativa fue por ahí de septiembre, la iniciativa de la reforma fiscal para el año 2022, en el punto 2.6, que se titulaba Regulación en materia del beneficiario controlador, es donde se hace un recuento justamente de todo esto que acabamos de comentar, y es donde el Ejecutivo plantea para la reforma, entiéndase que la iniciativa proviene del Ejecutivo, la necesidad de incorporar no solamente el concepto, sino los artículos que van a regular esta figura dentro de la legislación fiscal mexicana a partir de 2022 o de la entrada en vigor de esta reforma. Muy brevemente, si me permiten, para que tengamos una idea de cómo se justificó dentro de la iniciativa de ley la incorporación del concepto, la adición de estos artículos e inclusive la acción o el acto de cooperar o colaborar o estar a la vanguardia en estas recomendaciones internacionales. Muy sencillo, dice o estableció la reforma de manera resumida, con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información. Las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además que debe ser correcta y actualizada. Otro párrafo también dentro de la reforma, que creo yo es relevante darle lectura. Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición. Debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global.
evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de estos estándares mínimos de transparencia. Y bueno, ya a partir de ahí la iniciativa dice que en ese contexto se propone, se somete a su consideración la adición de los artículos que vemos en pantalla, pero sí podemos advertir, es retomar las recomendaciones. Lo vemos muy claramente cuando dentro de la propia iniciativa hace la separación o la distinción de las personas jurídicas y las figuras jurídicas, y a partir de ahí señala que debemos de colaborar o cooperar en la misma guisa que están trabajando las naciones que están inmersas dentro de estos compromisos internacionales, que al final del día, repito, buscan o tienen la intención de combatir, de erradicar prácticas de financiamiento de terrorismo y sobre todo lavado de dinero, lavado de activos, evasión y elusión fiscal, aunque principalmente el tema es antilavado de dinero y activos, así como evitar el financiamiento del terrorismo. No sé si alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad de leer la iniciativa. Yo creo que es indispensable para entender tanto cómo materializa desde la iniciativa, en la iniciativa cómo se materializa por parte del Ejecutivo la intención de incorporar a la ley aquellas recomendaciones internacionales en las que ya muchos otros países, al menos en materia tributaria, ya comenzaban a converger a la par también, y nos da una idea o se justifica por qué la implementación de esos artículos. A lo mejor, si no hubiéramos tenido la oportunidad, en este caso, de leer el libro de Prodecon, y únicamente hubiéramos tenido al alcance el tema de la reforma fiscal, pues justamente en la iniciativa es donde podríamos nosotros entender la intención del por qué llevar a cabo esta edición. Al final del día se materializan los artículos que ya se mencionaron hace un momento, y el artículo 32b ter establece las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes. En el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar el servicio de administración tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera. No es mi intención ahorita analizar los artículos, pero creo yo que es muy importante leer las letras pequeñas de los mismos. Y voy a decir por qué. Si nosotros hacemos una lectura del 32b, posteriormente también por ahí de las reglas que salen en la resolución miscelánea fiscal sobre este tema, pues creo que debemos partir de una idea de que esta información es obligación conservarla, tenerla a disposición de la autoridad, pero la autoridad es la que la va a requerir. Y bueno, ya a partir de ahí ya vamos entendiendo que este tipo de información debe formar parte de la contabilidad. ¿Para quién aplica esto? Se menciona al principio del artículo. Para las personas morales, las fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios en el caso de fideicomisos, partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier figura jurídica están obligados a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT cuando dicha autoridad así lo requiera la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que dicho órgano concentrado determine mediante reglas de carácter general. Pero bueno, ya digo, más allá de lo que mencionan el artículo 32b, los artículos 32b que tenemos en pantallas, yo quise traer a colación uno de los últimos párrafos del artículo 32b porque se menciona o hace énfasis con mucha claridad, habla de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la ley del ISR, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, destaco, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad para proporcionarla al SAT. ¿Cuándo? Cuando dicha autoridad así lo requiera. Volvemos a lo mismo y perdón que sea insistente, pero esto versa sobre las mismas etapas. Identificación,
concentración de la información y transparentarla a la autoridad cuando ésta la requiera. Esta es la novedad dentro del Código Fiscal de la Federación. Sí, con muchos otros tecnicismos y procedimientos y reglas, etcétera, etcétera, pero si se dan cuenta, es no una réplica en estricto sentido, pero sí es muy claro cómo aparece ya en nuestra legislación, retomado y con algunos bemoles muy, muy específicos, las recomendaciones 24 y 25 de la GAFI sobre tener claridad de quién es la persona o el verdadero beneficiario o el verdadero controlador, que es al final del día a quien se le busca a través de estas recomendaciones y a través de las autoridades competentes ponerle un rostro, fijarle una entidad, sea una o varias personas, y que todo esto ya va a ser o forma parte de el contenido del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? ¿Por qué se centró ya ahorita? O mejor dicho, ¿de qué manera o cómo es que entra al tema fiscal? Volvamos al primer párrafo. ¿Por qué habla de que ya están obligados a obtener y conservar como parte de su contabilidad? O sea, ya esta información ya se considera a partir del artículo 32b. Digo que para los que somos estudiosos de derecho a abogados, pudiera o no ser debatible si se va a considerar la contabilidad. La contabilidad está regulada en otro dispositivo legal del Código Fiscal de la Federación, pero ese no es el tema por el momento. Puede haber un debate sobre eso y de igual manera, pues con gusto podemos llevarlo a cabo. Pero más allá de eso, al menos esta disposición novísima lo que está estableciendo es que esta información que debe tener estas personas que se delimitan entre los dos primeros renglones del artículo 32b ter, ya forma parte de su contabilidad, y entonces es ahí cuando ya podemos comenzar a hablar de temas relacionados con el SAT, con facultades de comprobación, con imposición de multas y con imposición, con aplicación o interpretación de sanciones e imposición de multas. ¿Por qué? Porque ya está inmerso en el Código Fiscal de la Federación, ya se está estableciendo que es el Servicio de Administración Tributaria la autoridad que va a poder requerir a estas personas en particular que están delimitadas a reservar o a conservar esta información. Los dos párrafos que le di lectura, que por eso yo consideraba muy importante dar lectura a estos dos párrafos dentro del 32b, quizá para hacerlo un poco más claro. ¿Quiénes son las personas que están establecidas en el primer párrafo? Insisto, morales, fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, en caso de fideicomisos, partes contratantes, integrantes, en el caso de cualquier otra figura. Pero eso se replica por ahí de los últimos párrafos, según yo es el penúltimo, hablando de notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados, con motivo de su intervención, a obtener la información para identificar los beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad. Hay ciertos conceptos ahí, no sé, medidas razonables. Pero bueno, todo esto ya son unos bemoles, unas particularidades que podríamos ir viendo con más detalle un poco más adelante, a fin de comprobar su identidad para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando esta autoridad así lo requiera. Entonces, bueno, de ahí la importancia, perdón si me detuve un poco, pero creo yo que es muy importante ver dónde está ubicado dentro de los artículos del Código Fiscal de la Federación los elementos pues, principalmente indispensables para efectos de tener en claro cómo se va a buscar acceder al beneficiario controlador o al beneficiario final por parte del Servicio de Administración Tributaria. Ahora sí. ¿Qué se entiende por beneficiario final? Ya lo hemos mencionado a lo largo de esta plática, la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier otro acto jurídico obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción. Esto igual, ya me había adelantado un poco al principio de la plática, pues es justamente lo que estamos, o parte de los elementos que integran el concepto de beneficiario final, en cuyo nombre, aun cuando lo hagan de forma contingente. Asimismo, el beneficiario controlador o final es la persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente o de forma contingente ejercen el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
En este caso, esta parte que vemos en la lámina está basada en la fracción 1 y 2 del artículo 32b cuáter, claro que sí. En el artículo 32b cuáter hay segregadas dos fracciones, que insisto, una retoma la recomendación 24, otra retoma la recomendación 25. Esto que ven en lámina tiene su fundamento legal, pues como lo ven en pantalla, en el artículo 32b cuáter, pero, ojo, las fracciones en particular son la 1 y 2. La fracción 2 cuenta con dos incisos a su vez. Entonces, fracción 1, directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico. O es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfruta, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan de forma contingente. Y la fracción 2, directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y bueno, aquí hay tres incisos muy importantes en la fracción 2. Creo que es importante que se mencionen porque se señala: puede o pueden, inciso A, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. Inciso B, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 15% del capital social, o bien dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. ¿Saben por qué considero importante mencionarlo con independencia de que no venga entre las láminas? Porque es una réplica y una confirmación de lo que del razonamiento que hacíamos al principio de la charla. Al final del día, ¿cómo se detecta o cómo se determina quién es el beneficiario final? Pues porque es la persona dentro de una persona jurídica, una figura jurídica, una persona moral, que tiene la capacidad de conducir la empresa a tomar decisiones y beneficiarse de las acciones u omisiones que realice esta. Ese se va a entender como el beneficiario final. ¿Cuándo se entiende que se ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura? Son estas virtudes, estas cualidades del beneficiario final. Ya las he mencionado en distintas ocasiones dentro de esta explicación. Me adelanté un poco, ofrezco una disculpa. Habla de imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes. Dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas. Ejercer el control en un porcentaje significativo del derecho al voto y la capacidad de nombrar o remover a los miembros de la sociedad. Y repito, por si alguien está por ahí tomando nota, esto lo podemos ver con claridad en el 32b cuáter. Esto también ya lo mencionamos hace un momento. En el caso de los fideicomisos, ¿quiénes serán beneficiados? ¿Quiénes serán considerados como beneficiarios controladores? Bueno, el beneficiario controlador puede estar en el fideicomitente, el fiduciario, fideicomisarios o cualquier otra persona involucrada. Aquí el asunto es que la autoridad deberá, número 1, identificar estos elementos. Número 2, ponerle un rostro o rostros. Número 3, analizar sus actividades, analizar su capacidad de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues será más fácil identificar quién es realmente el beneficiario final dentro de los fideicomisos. Y bueno, vamos a hablar ahora en México de cuáles son los criterios que considera la autoridad fiscal para identificar la condición de beneficiario controlador. Y esto obviamente con fundamento en los propios artículos que se adicionaron al Código Fiscal de la Federación. Primer criterio, pues es la aplicación de la fracción 1 al 32b cuáter, que menciona directamente o por medio de otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura. No sé si pudiéramos calificarlo como el más sencillo de los criterios, pero creo yo que por ser el primer criterio, pues entenderíamos que es el criterio más general.
Segundo criterio, se aplica en caso de que con la aplicación del primero no se identifique. ¿Esto qué quiere decir? Y lo mencionamos también en un principio, pues que a lo mejor derivado de la evolución de este tipo de mecanismos o de sistemas que buscan cada vez ocultar con mayor efectividad al beneficiario final, al controlador, pues no hacen tan evidente el tema de su toma de decisiones, el tema de la fuerza que tengan para que una persona jurídica lleve a cabo una acción, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces nos tenemos que ir a un segundo escalón o segundo criterio que menciona, se aplica en caso de que que derivado del primer criterio no se identifique al beneficiario controlador, el cual ya estudiamos en la fracción 2 del 32b quater, directa, indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico pueden, aquí está la columna vertebral del segundo criterio, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administradores o sus equivalentes, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social, o bien dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura. Y el tercer criterio se aplica en caso de que no se pueda identificar al beneficiario controlador con base en el primer y segundo criterios y tiene su fundamento en la regla 2.8.1.20 de la RMF para 2022 y menciona que se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de contar con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo va a ser considerado como beneficiario controlador. ¿Esto qué quiere decir? Que si voluntaria o involuntariamente se estableció un consejo, quizá o con el que se esté ocultando a quien es efectivamente el administrador único, entonces se aplica mejor un consejo de administración o un órgano equivalente, pues entonces se va a entender que el beneficiario controlador pues es cada uno de estos integrantes. ¿Quiénes son los responsables de identificar al beneficiario controlador? Bueno, los sujetos obligados a obtener y conservar en contabilidad, así como proporcionar al SAT la información y documentación relacionada con el beneficiario controlador, son los siguientes: personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, bueno, lo que vimos hace rato en el primer artículo que analizamos, partes contratantes o integrantes de otras figuras. Terceros, a ver, aquí una distinción. Los responsables de identificar al beneficiario controlador son los que vemos en pantalla conforme al 32B ter. En tanto que los terceros que intervienen, pues ya lo mencionamos hace un momento, notarios, corredores. No me gustaría hablar así en términos genéricos sobre cualquier persona que intervenga. Yo creo que esta parte va encaminada, o para poner una etiqueta, pues a lo mejor asesores legales, no sé, asesores financieros, aquellos que elaboraron los contratos, etcétera, etcétera, aquellos que están inmersos en este tipo de planeaciones, quizá podríamos interpretarlo así: cualquier persona que intervenga. Cuando hablamos de cualquier persona que intervenga, pues estamos entendiendo que todos aquellos que estén involucrados de alguna forma en estos actos o en estos actos jurídicos. Entonces, para mí, sería hablar ya particularmente de abogados, asesores, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso quizá también lo podamos otro día con más calma analizar. ¿Qué obligaciones pueden tener los terceros que intervienen en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos, como podrían ser notarios públicos o corredores, y sobre todo cualquier persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos? De acuerdo al artículo 32B ter y a las reglas 2.8.1.21 y a la punto 23, la primera en su primer párrafo y la segunda en la fracción 5, señalan como obligaciones: obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores,
proporcionar la información al SAT en caso de requerirla, implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, los cuales deben ser razonables y necesarios. Que digo, francamente, y lo digo a título personal, en ocasiones, pues sí quizá nos pudiera generar un poco de duda o dejarnos ahí un poco de incertidumbre. ¿Qué es lo razonable y necesario? Si no hay una directriz o un lineamiento específico. Digo, salvo la mejor opinión de cualquiera de ustedes, su servidor, pues obviamente también puede tener, a lo mejor no estoy previendo o viendo algo, pero yo creo que también podría ser materia por ahí de alguna controversia con mis amigos que son estudiosos de las reglas y de las resoluciones. Pero dice, implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, los cuales deben ser razonables y necesarios. Pues, ¿qué entiende cada quien por razonable y qué entiende cada quien por necesario? Eso ahí lo dejo a su consideración. Los procedimientos de control interno se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Obviamente, pues porque el SAT justamente todas sus revisiones o todo parte o la gran mayoría pues proviene de analizar, estudiar, revisar o escudriñar una contabilidad. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello. Bueno, ahí está para quienes tenían duda. También se acompaña el fundamento en donde se establecen estas obligaciones. Obligaciones de las personas morales. Las partes que integran el fideicomiso, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Fundamento legal, pues que vemos del lado izquierdo. La obligación de quién, de las personas morales y todas aquellas que den hasta en la parte de arriba de la pantalla. Obtener y conservar como parte de su contabilidad la información fidedigna, completa y actualizada del beneficiario controlador. Proporcionar al SAT la información en caso de requerirla. Mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores. En el caso de que exista modificación en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, deberán actualizar dentro de 15 días naturales siguientes a la fecha en que se haya realizado la modificación. Por otro lado, implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, los cuales deben ser razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores. Miren, sobre este punto, igual me quisiera detener un poco. Yo he tenido la oportunidad de platicar, y regresando un poco a la segunda lámina, con algunos notarios que, la verdad, el foro de notarios pues, está bastante atento o ha estado muy preocupado también por esta situación. Y pues ellos mencionan de cuándo es motivo o ellos, ¿no? Cuándo es motivo de sospecha o cuándo sería para ellos motivo de asentar la información de todo aquello que pudiera tener la necesidad de llevar la identificación de un beneficiario controlador. Nada más para aterrizar mi idea. Aquí yo creo, y lo quiero comentar, es el primer año en que se están aplicando estas disposiciones fiscales. Las leyes son totalmente perfectibles, hablando de leyes, códigos, reglamentos, etcétera, etcétera. Yo, conociendo que hay muchas dudas o muchas cuestiones ya prácticas, y hablo del sector notarial, porque es con quienes me han externado más su preocupación en este punto. Yo creo que aquí es válido alimentar tanto al propio Servicio de Administración Tributaria, a la propia Prodeco, a través de sus consultas especializadas, de cuáles son realmente en la práctica los momentos en los cuales se pudiera entender que existe la necesidad de implementar procedimientos de control internos debidamente documentados, o cuáles son, por ejemplo, o que debemos entender por debidamente, razonablemente, que debe ser razonable y necesario, etcétera, etcétera, porque eso al final del día es lo que abona para que una ley, como en este caso se está estrenando, se pueda ir perfeccionando año con año a través de reformas. En este año en particular, las bases ya están sentadas, lo hemos venido estudiando, se toma, se recoge una
una serie de recomendaciones emitidas por la GAFI y a partir de ahí se plasma en la iniciativa, se baja el Código Fiscal en la reforma ya para 2022 y como siempre, pues la ley nos dice el qué, las reglas generalmente nos dicen el cómo, pero ya una cosa es lo que se abarca en los términos generales, pero en la práctica siempre ocurren y acontecen particularidades. Y yo quería hacer, no a manera de comercial, pero sí tener en cuenta que es necesario que aquellas personas que pudieran encontrarse en una duda o en una situación de este tipo comiencen a alzar la voz a través de mecanismos como las consultas que mencionaba hace un momento para ver cuándo es y cuándo no es aplicable el contenido de estas disposiciones fiscales o casos prácticos concretos, porque todo eso al final del día, si se detecta un patrón en las dudas, etcétera, etcétera, es lo que se escala para las reformas fiscales de años subsecuentes. Entonces, bueno, eso era la idea que quería aterrizar en este momento. ¿Qué información deben conservar las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas? Aquí viene algo bien interesante. De acuerdo a las disposiciones fiscales, la autoridad estableció la información que deberá identificarse y conservarse, estableciendo un listado de conceptos que deberá señalar el beneficiario controlador. Y bueno, se mencionan algunos de estos que deben formar parte de la contabilidad. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad. Entiéndase, identificación. Alias, generalmente existen alias, es muy común ver en la práctica su servidor Aaron Huerta Hernández, mejor conocido como Aaron Huerta, con alias Aaron Huerta, o algún tipo de alias, no sé, estoy hablando en supuestos que vienen ahorita a mi imaginación. Sin embargo, pues sí, en la práctica los notarios saben bien que es muy recurrente que existan alias para las personas que tienen este tipo de, pues, de prácticas, de establecerse sobrenombres o que también son conocidos, a pesar de tener un nombre y un apellido, pues también son conocidos con un nombre distinto. Fecha de nacimiento, cuando aplique fecha de defunción, sexo, país de origen y nacionalidad. Cuando se tiene más de una nacionalidad, pues identificar todas y cada una de estas. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Tipo y número o clave de la identificación oficial, clave en el RFC o número de identificación fiscal o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero para efectos fiscales, o sea, CURP y RFC, pero en caso de que sean personas residentes en el extranjero, pues el documento que sea homólogo, por así decirlo, en otra nación, estado civil, y no solamente el estado civil, sino la identificación del cónyuge y el régimen patrimonial a través del cual están unidos en una sociedad, no sé, el que sea, o identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicable, datos de contacto, correo electrónico, números telefónicos, domicilio particular, domicilio fiscal, relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica según corresponda, grado de participación en la persona moral en el fideicomiso o figura jurídica que le permite ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción. Descripción de la forma de participación o control, ya sea directo o indirecto, el número de las acciones, el lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados en custodia, fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, tipo de modificación de la participación o control en la persona, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, fecha de determinación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Bastante exhaustivo, siendo francos, pero al final del día estos son los cánones con los cuales la autoridad va a buscar irse abriendo paso, o mejor dicho, no la autoridad, estamos hablando inclusive de la responsabilidad que tienen las personas morales, fideicomisos y las figuras jurídicas. El hecho de hacer tan requisitado o tan exhaustiva la información para ese tipo de personas es justamente porque es la manera en la que se van a ir abriendo pasos a través de los datos para poder llegar y poner un rostro e identidad a quienes se consideren que efectivamente son el beneficiario controlador o el beneficiario final.
Ahora, hablando de los terceros, ¿qué información deben mantener los terceros que intervienen en la constitución de las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas? Datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, así como quién es el titular de esta, la fecha de constitución o celebración conforme a la escritura, acta, póliza, minuta similar o equivalente que dé soporte a la constitución o celebración, el nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica, importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública, en caso de modificaciones del capital fijo, capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello, nombre del administrador único o su equivalente, datos de inscripción en caso de los registros públicos o equivalentes. ¿Cuáles son las entidades públicas que colaborarán con el SAT para verificar la información relativa al beneficiario controlador? Pues las que vemos en pantalla: registros públicos, Ciudad de México, Estado de la República, la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Estos son los entes públicos que van a colaborar también en estos temas. ¿Cuánto tiempo debe de reservarse la información? Ya lo comentamos al principio. Y bueno, las reglas de carácter general establecen que la información del beneficiario controlador de la cadena de titularidad y la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control interno, deberá conservarse por el plazo establecido en el artículo 30, que es el plazo de 5 años que ya todos conocemos. Y bueno, cuando se trate de actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación y participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales, pues deberán conservarse por todo el tiempo que subsista la sociedad o contrato de que se trate. Ahora, sobre el procedimiento de solicitud de información de los beneficiarios controladores. Ya, vamos avanzando. Fuera de un procedimiento de fiscalización, ya mencionamos hace un momento que son los procedimientos de fiscalización. En el artículo 32b está establecido, fuera de este tipo de procedimientos, que el SAT puede requerir mediante solicitud notificada por buzón tributario personalmente o por correo certificado. Son todos los tipos de notificación que existen actualmente, la información de los beneficiarios controladores a través del siguiente procedimiento. Número 1, el SAT va a notificar a los sujetos obligados y a los terceros con ellos relacionados un documento, una resolución, un oficio que va a tener, entiendo yo, por título, solicitud de información de sus beneficiarios controladores. Como segunda etapa, la información solicitada deberá ser proporcionada en el plazo de 15 días hábiles, siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación de la solicitud, es decir, me notifican, surte efectos, 15 días hasta 15 días después, se debe proporcionar esta información. Este plazo, ¿cuál plazo? El de 15 días, puede ser ampliado por 10 días más, siempre que la solicitud de prórroga esté debidamente justificada y se presente previo al cumplimiento del plazo antes mencionado. ¿Esto qué quiere decir? Tengo 15 días en el caso de que yo esté obligado a proporcionar esta información. Me notifican, me dan 15 días, dentro de esos 15 días y solo dentro de esos 15 días yo puedo solicitar una prórroga. La prórroga puede ser hasta por 10 días, pero ¿cuáles son las condiciones? Que se justifique el motivo de la solicitud de prórroga y, como les dije, que sea antes de que se consuma el plazo de 15 días. Bueno, se entrega la información. En caso de no entregarse, pues naturalmente acarrearán o se estarán estableciendo infracciones relacionadas con estas obligaciones de los 3 artículos que se adicionaron este año por el Código Fiscal de la Federación. Sanciones. Del lado que dice infracciones son las conductas que pudieran acontecer. Del lado derecho, pues es el monto sobre el cual se pudiera requerir el pago. ¿Cuáles son las infracciones o conductas, para hacerlo un poco más claro? No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el 32b, que ya la vimos en su momento,
o no presentarla a través de los medios o formatos que señala el SAT dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Ahí nada más y nada menos nos vamos a ir a 1.500.000, de 1.500.000 pesos, 1.500.000 a 2 millones por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso, figura jurídica de que se trate. Ojo, quiero ser muy puntual. Este tipo de disposiciones, este tipo de sanciones y sobre todo este tipo de, pues digámoslo, de medidas, de recomendaciones, etcétera, no se aplican al grueso de los contribuyentes en general. De hecho, yo creo que es un poco lógico concluirlo a partir de que vemos las recomendaciones y la exposición de motivos. Tampoco quiero decir que no cumplamos si no requieren, porque naturalmente que si hay un requerimiento y no se cumple, pues se va a establecer una multa, la cual ya está cuantificada en el propio Código Fiscal de la Federación. A lo que yo llamo, para aquellas personas que a lo mejor pues estén acercando quizá por primera vez este tema y pues que a lo mejor ahora piensen que existe la posibilidad de que el servicio de administración tributaria les pueda imponer multas de hasta por 1.5 millones de pesos. La verdad es que estas disposiciones legales se aplican a un sector de la sociedad que no es el grueso común, en el cual estamos inmersos todos, lo digo de forma muy respetuosa. Estas disposiciones legales, estas iniciativas, estas recomendaciones, pues vienen de acciones o de actividades donde se manejan pues cantidades de dinero muy grandes, muy elevadas, son operaciones complejas, es la palabra a la que yo quería llegar. Entonces, estas multas sancionan operaciones muy complejas, y que es verdad, pues a lo mejor habrá quien diga 1.500.000 pesos, ¿cómo es posible que pueda multar así? Mi punto es que estas multas están diseñadas para personas que están involucradas en operaciones de magnitudes muy grandes. Por eso insisto, si a alguien le llega un requerimiento de esta índole, pues lo más lógico es atender el requerimiento para que no se te imponga una multa. Sin embargo, yo lo que quisiera anticipar de buena fe es que estas multas no se van a ir poniendo a cualquier persona que tribute en el país. Ese es el punto al que yo quería llegar. Es muy importante pues, para no generar una concepción errónea de que ahora la autoridad me puede imponer multas hasta de 1.5 millones a 2 millones de pesos, como ya lo vimos en un principio. Las cantidades que se está buscando, o mejor dicho, el fin de este tipo de procedimientos, el fin de implementar la figura del beneficiario controlador, etcétera, etcétera, pues lo que busca es revertir actividades financieras que tienen orígenes en ilícitos. Y entonces las personas que hacen o que se dedican a este tipo de acciones y de actividades, pues se les sanciona en la magnitud de las operaciones que están celebrando. Más ello, no quisiera yo decir con ello que estas personas, pues, que a todos los contribuyentes, al grueso general de la población, ya se nos pueden imponer multas de 1 millón y medio. Digo, de todas formas, ante cualquier duda, pues la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues, está atenta y lista para atender aquellas dudas que se pudieran suscitar sobre este punto, pero esto porque me llamó la atención un comentario que se hizo al inicio sobre que eran muy elevadas. Yo entendería que la intención del legislador en esta parte pues es sancionar proporcionalmente en la medida en que se están o en la medida en la que se justifica la propia iniciativa de ley, que es el movimiento de, entiendo yo, cantidades muy grandes de flujos de dineros que provienen de actividades ilícitas, hablando narcotráfico, no sé, trata de personas, de armas, todo este tipo de acciones. Pero bueno, no nos queremos meter mucho ahí, tampoco es mi intención. Con esta reforma aparecen ahora en ley nuevos procedimientos fiscalizadores, nuevos procedimientos de fiscalización. Los procedimientos de fiscalización están establecidos en el artículo 42. Cuando comenzamos la charla hablábamos del artículo 42, fracciones 2, 3 y 9, hablando de los procedimientos fiscalizadores más comunes, que son la revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Pero ahora, con esta reforma, hay nuevos procedimientos de fiscalización sobre los beneficiarios controladores, esto a partir del 1 de enero de 2022, y están establecidos en las fracciones 12 y 13 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Y vamos a hablar ahorita de lo que es la visita domiciliaria sumaria, que está en los artículos 42, fracciones 12 y 49. Es una etapa donde existe un visitado, que puede ser el representante legal, se notifica con quien esté o se encuentre al frente del lugar visitado.
Ahí, en este caso, la autoridad lo que va a hacer, o el visitador, es posterior a identificarse, va a solicitar la designación de 2 testigos. En caso de que no se señalen las personas o no acepten este cargo, pues el visitador los designará. Se va a levantar un acta circunstanciada en el cual se van a sentar hechos u omisiones que se entienden como las irregularidades que se detectan durante una inspección, y el visitado va a poder presentar un escrito de pruebas y alegatos para desvirtuarlo dentro del plazo de 3 días hábiles, y bueno, posteriormente se emitirá en un plazo máximo de 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo que se otorgó, en este caso 3 días hábiles, pues la resolución de la visita domiciliaria sumaria es del procedimiento que se establece ahorita en el artículo 42, fracción 12 y 49, artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Aquí es importante mencionar que con la reforma que sufrió el artículo 49, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, que entró en vigor el primer día del 2020, se suprimió el último párrafo que señalaba el plazo en el cual la autoridad debía emitir y notificar una resolución definitiva, por lo que deberá aplicarse de manera supletoria una jurisprudencia que establece los comprobantes fiscales, verificación de su expedición, la resolución debe emitirse y notificarse dentro del plazo de 6 meses. Bueno, ahí está para su consulta esta jurisprudencia, para quienes son estudiosos del derecho y desean corroborar esta información. Ahora, así como hay una visita domiciliaria sumaria, ahora va a haber también una revisión de gabinete en los artículos que está establecida en el artículo 42, fracción 13 y 48A del Código Fiscal de la Federación. Esta se va a desahogar en las etapas que vemos en pantalla. Hay un oficio de solicitud de información y documentación. ¿De qué? Pues aquellos documentos que ya mencionamos que van a formar ahora parte de la contabilidad, o de aquellos documentos de información que deben ser las personas que hayan colaborado en la creación de actos jurídicos, creación de las estructuras jurídicas, etcétera, etcétera. Y bueno, se les va a notificar un oficio de solicitud de información y documentación, y como es una revisión de gabinete, pues se les indicará el lugar y el plazo para proporcionar estos informes, datos, documentos o lo que se solicite. El desahogo va a ser dentro de un plazo de 15 días, y bueno, va a poder ampliarse hasta por 10 días. De ahí se emitirá un oficio de observaciones. Si no hay observación alguna, pues se va a comunicar mediante oficio a los sujetos revisados la conclusión de la revisión. En caso de que si hubieran observaciones, pues los sujetos revisados van a tener 20 días en apego al derecho de audiencia que debe tener todo ciudadano, para presentar documentos de información que desvirtúen los hechos o omisiones, o para corregir en su caso su situación. Y bueno, por ahí se va a emitir una resolución en un plazo máximo de 6 meses. Me pasé de tiempo, una disculpa por favor. La verdad es que esta charla no termina aquí, salvo su mejor opinión, o que no quieran, o por la demora no me quieran volver a invitar, pero habría, creo yo, que hacer una segunda parte para analizar las reglas atinentes al beneficiario controlador, tomando en cuenta que, pues bueno, estas son las que nos indican cómo, de los muchos qués que hay en estos 3 artículos que se adicionaron, y que buscan prever muchas situaciones particulares que se dieran dar, y a lo mejor contrastarlas con casos prácticos. Antes de devolver los micrófonos, no sé, ¿estás por aquí, Cristi? Sí, licenciado, ya estoy aquí. No sé si quisieras agregar algo para concluir la plática y regresar los micrófonos a mi querido Jaime para ver si hay alguna cuestión pendiente, pregunta o regaño por haberme excedido el tiempo. Son temas No, extensos, para la nada. verdad. Adelante, Cristi, ¿algo que quieras agregar? Igual, nada más, delegado, una disculpa, pues tuve que acudir a esta reunión que tuvimos con nuestras áreas centrales. No sé si se comentó en relación, bueno, sabemos bien que ya se están implementando estas sanciones en relación a estas infracciones relacionadas con esta figura del beneficiario controlador, pero también hay otra sanción de manera indirecta en relación a la obtención de la opinión de cumplimiento. Y esto es muy importante. No sé si ya lo había comentado, delegado, pero en realidad lo que se está estableciendo es que si no se atiende esta obligación, pues no vamos a poder obtener una opinión en sentido positivo, y obviamente pues en las licitaciones que queramos participar para poder adquirir en este caso contratos con el sector público, pues no vamos a poder atender a ello. Entonces sí es una parte importante que hemos de tener en consideración.
Mira. No, sí, Cristi, excelente, qué buen apunte, la verdad, sí recuerdo que lo comentamos eso hace un par de días, pero no lo había yo mencionado. Digo, en caso de cualquier situación que pudiera acontecer a alguno de las personas que estamos aquí en el foro, pues acérquense a Prodecon con nosotros. Veo que hay unas preguntas. Sí, así es, Voy licenciado Huerta. a- Igual, si me permite, le doy lectura rápidamente sí, para tratar de abordarlas todas. Roberto Chávez pregunta, ¿quién debe identificarse como beneficiario controlador en el caso de empresas mexicanas donde donde sus accionistas son empresas que cotizan en la bolsa, especialmente cuando los tenedores principales de sus acciones también son empresas públicas como BlackRock? En este tipo de casos es imposible llegar a una persona física. ¿A quién se debe de reportar como beneficiario controlador? estimado, francamente, digo, para poder contestar una pregunta de esos tintes, pues sí tendría yo que analizar todo el contexto. Creo yo que el servicio que te podemos dar en este caso sería el de para, ¿cómo se llama? Roberto Chávez, mi querido Roberto. Hay un servicio en particular que se llama consulta especializada, también gratuito a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el cual naturalmente se te van a pedir mayores detalles sobre el planteamiento que estás realizando y con base en los artículos que estuvimos analizando, pues estará la opinión de Prodecon. Digo, la verdad es que, como tú lo mencionas, en este tipo de casos es imposible llegar a una persona física. Creo que en la pregunta pues ya está la complejidad establecida. La verdad es que sí tendríamos que someterlo a una consulta especializada, pero está a tu disposición en caso de que desees recibir este servicio a través de la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a no ser que tú tengas una opinión distinta, Jaime o Cristi. No. Creo que hoy tiene que ser, hay que encontrar más el contexto para poder dar una opinión más concreta, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Graciela Tafoya nos pregunta, ¿el beneficiario controlador es la misma persona que se identifica en el aviso de socios y accionistas que se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a una modificación o incorporación de socios a que obliga el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación? El beneficiario controlador es la misma persona que se identifica en el aviso de socios y accionistas que se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a una modificación, mi estimada Graciela. El beneficiario controlador, en este caso, la autoridad es la que busca determinar quién es y cuál es su rostro. Entendemos que justamente la problemática deriva de que el beneficiario controlador no siempre es la persona que está al frente o la persona pública, llamémoslo así, dentro de una institución o una estructura jurídica. A lo que quiero llegar con mi respuesta es que el beneficiario controlador es, al final del día, como lo vimos durante toda esta plática, el que para efectos del análisis o de la visita o de la auditoría que realice la autoridad, quien efectivamente se beneficia de la toma de decisiones y de las operaciones y los actos jurídicos que realiza una empresa. Entonces, pudiera ser o no quien se identifique en el aviso de socios y accionistas, pero al final del día, si la autoridad considera que ese no es el beneficiario controlador, va a ser derivado de aplicar uno de estos procedimientos que analizamos, porque a lo mejor tú podríamos pensar que sí va a ser el beneficiario controlador, que es la misma persona que se identifica en este aviso, pero a lo mejor para la autoridad no. Y entonces, bueno, al final del día, justamente para eso están estas fórmulas y estos escalafones que vimos, con los cuales la autoridad será quien trate de identificar al beneficiario controlador. Otro punto que quisiera yo tocar muy importante es el tema del beneficiario controlador per se es complejo justamente porque no es algo tan sencillo como que la persona se identifica, pues porque entonces no existirían estas recomendaciones, no existirían estos procedimientos, ni la necesidad de legislar sobre el tópico, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor mi pregunta, y de verdad quisiera no incurrir en ambigüedad, pero pues pudiera ser para efectos de la operación o de la integración que se tenga en este caso de la estructura. Sin embargo, si a través de la aplicación de estos procedimientos que vimos, la autoridad detecta que no es esa persona, pues para efectos de la autoridad, para efectos tributarios y fiscales, va a ser quien la autoridad considera que está obteniendo estos beneficios directos e indirectos mediante este tipo
y perdón por la expresión, pero pues, de cascaroletas que muchas veces se hacen. Y que repito, siempre está relacionado o va encaminado hacia operaciones muy complejas, que inclusive ya lo vimos durante el transcurso de esta plática, pues no solamente se realiza en un país, sino que se va realizando en varios países, etcétera, etcétera. Por ello, y de forma muy respetuosa, yo no creo que sea algo tan simple o tan sencillo decir que el beneficiario controlador va a ser esta persona que se identifica, ya que justamente lo que está buscando revertir esta reforma, pues es eh, estas prácticas para ocultarlo o tenerlo en el anonimato. ¿Sí me explico? O sea, digo, pudiera ser, pero si la autoridad ejerce estas facultades y determina que no lo es, pues para efectos fiscales y tributarios va a ser quien la autoridad estaría determinando, que para eso debe haber un procedimiento que está arreglado y una resolución fundada y motivada, etcétera, etcétera. No sé tú, Cristi, qué opinas o si se me está escapando algo. Sí, definitivamente coincido con usted, delegado. O sea, a lo largo de la plática se estuvo hablando de estos criterios de determinación para poder llegar vaya la redundancia, determinar quién es el beneficiario controlador y tenemos que aplicarlos de manera sucesiva en términos de la fracción primera y fracción segunda del 32 BTER, porque sí es muy importante, o sea, tenemos que definir la cadena de control, la cadena de titularidad y ya en dado caso de que no, estos dos criterios pues no resultan aplicables o con los mismos no pudiéramos llegar a determinar quién es el beneficiario controlador, pues ya llegaríamos a señalar que viene a ser el administrador único o el socio mayoritario o en O el este caso si consejo. estamos, exacto, si estamos hablando de un consejo de administración, pues serían todos los socios accionistas que están integrando este consejo de administración. Pero más que nada aquí la complejidad, como bien lo precisa, de la determinación de un beneficiario controlador, sí tiene mucho que ver o incide en quién es el que al final del día está obteniendo el beneficio económico a través de estas figuras jurídicas y eso pues no nada más se termina de una manera directa, como estaríamos hablando del administrador único, que pues vemos que sí se precisa su nombre en un acta constitutiva y se está precisando cuánto es el porcentaje de acciones o acciones incluso que motivan el voto para poder tomar las decisiones más importantes en la persona moral o en el ente jurídico, sino también de una manera indirecta, que a lo mejor no estás ni siquiera figurando en la constitución de esta persona jurídica, más sin embargo de una manera indirecta a través de otra persona moral o a través de otra entidad jurídica estás asumiendo el control y te estás viendo beneficiado de manera económica de esa persona moral. Porque inclusive hay que recordar que también, o sea, es a lo mejor busca ser tan exhaustiva esta reforma que dice, bueno, y si no, pues aquel que tenga el puesto administrativo más alto y sobre el que recaiga más responsabilidad administrativa. Y ya así en términos muy sencillos, hablando de lo que dice Cristi, pues a lo mejor ni siquiera aparece en el acta, ¿no? Bueno, ¿de quién se trata? Ya en el buen cristiano, pues de las personas que están del otro lado de los prestanombres. Entonces, creo yo que es por ahí el tema, justamente porque no es tan claro como lo menciona en el cuestionamiento, Gabriela, Graciela. o sea, sí, o sea, digo, si fuera, no es tan claro, así, no es tan clara la figura del beneficiario y entonces, pues por eso. Aquí, disculpa, no vi que ya Fernando por ahí ya me andaba llamando la atención, estimado, pero es que sí. No te preocupes, mira, quedan dos, creo que son muy sencillas. Bueno, la siguiente lo que tiene relación con esta que acabas de contestar, dice Héctor García, según la legislación mexicana, el beneficiario controlador será respecto de una acción. Creo que ya estableciste cuáles son los parámetros que debemos observar para ver y determinar quién es el beneficiario controlador. Pero creo que la respuesta que diste con la pregunta de Graciela Tafoya puede quedar también resuelta la de Héctor García. Y por última, Almanguiano dice, esta información del beneficiario controlador, ¿hay un formato donde o será solo reunir la documentación? hay ficha técnica, Cristi, sobre digo, porque están, bueno, En realidad, no hay un formato estándar pero sí se en nuestra especifica la normatividad. información.
Sí, se especifica la información. Lo que nosotros recomendaríamos y también la PRODECON recomienda es que nos acojamos a las notas interpretativas de las recomendaciones 24 y 25 que emitió la GAFI, porque aquí sí se manda como un formato estándar que sí a manera de guía podríamos requisitar. Porque aquí algo que debemos de tener en consideración, y yo creo que la autoridad también al momento de llevar estos procedimientos de fiscalización deberá tomar en consideración, es que en realidad lo que debería considerarse es el fondo y no la forma en cómo estemos reportando esta información. Eso es lo más importante. Más sin embargo, sí convendría tener pues un formato estándar y para eso están estas notas interpretativas de estas recomendaciones 24 y 25. O inclusive esto de los, ¿cómo eran? Controles internos razonables. No me acuerdo. Procedimientos internos, O sea, realmente no hay una sí. especificación, una pauta, pero sí te dice qué información se necesita. Digo, a lo mejor si me permiten la comparación, inclusive es como la contabilidad, te dice qué debe integrar, pero pues no te dice exactamente cómo debieras tú tenerla ya controlada o ordenada. Pues cada quien sabe cómo cumple con lo que dice la ley y en qué forma se entiende cómo ordena sus cosas. Y como bien comentas, está ya establecido en las propias disposiciones qué es lo que debe de contener este expediente y que a final de cuentas lo debemos de contar con él. A la autoridad se lo entregaremos solamente a requerimiento, ¿no? O sea, no es que sea una Exacto. presentación periódica que tengamos que estar haciendo, ¿no? Es a ver, Sí, no es un adiós. yo estructuro mi expediente y lo dejo guardado por si algún momento la autoridad me dice, oye, ¿quién es el beneficiario controlador de esta persona moral, de este fideicomiso o de esta persona jurídica? ¿No? Entonces, así es como lo tendríamos que estar haciendo. Justamente como bien lo mencionas, estimado. Pues esta fue la última pregunta. Creo que con eso cerramos. Agradecerles, licenciado Huerta, licenciada Cristi, el que hayan estado participando el día de hoy con nosotros. Creo que sí va a ser necesario el que programemos otro webinar para darle continuidad y comience a entrar un poquito más de lleno al tema de las reglas y con casos prácticos, que eso creo que nos dejará más claro el cómo es y en qué casos a quienes tendríamos que estar identificando como beneficiarios controladores. Entonces, muchas gracias por participar el día de hoy. También por el recordarnos todos los servicios y el que se ponen a las órdenes de todos los contribuyentes que están ahí en la zona para que acudan con ustedes en caso de ser necesario. Y pues bueno, ahí está el libro, ¿no? A disposición de Cooper Wolf. Aquí tengo un par Perfecto. todavía para el sector coahuilense. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y no, por lo menos que nos hagas llegar la liga para que lo puedan descargar, el que es de manera digital, ¿no? Y podérselo hacer llegar a todas las más de 100 personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Agradecerles a quienes todavía siguen conectados y pues bueno, invitarlos y que estén pendientes para cuando les lleguen la invitación para los siguientes webinars. Preguntan en la presentación, creo que sí, ya se las haremos llegar como ha sido una costumbre. Ya es el día de mañana, pasado mañana, que junto con la retroalimentación que les solicitamos, se les hará llegar el material correspondiente. Entonces, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo.